Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 49. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: «Ten confianza, levántate, te llama». Tenemos acá en este capítulo la narrativa de la vida de Bartimeo, específicamente el momento en el cual él pudo encontrarse frente a frente con Jesús. Dice el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Nos encontramos en el momento en el cual este hombre, que tenía una necesidad física, una carencia sobre la cual recaía su vida, sobre la cual había una condición que le privaba no solamente de disfrutar de las bellezas que había en la creación de Dios, sino también de poder desarrollar su vida de una forma dentro de la norma social común, porque él se veía privado y no podía ejercer algún oficio, no podía él moverse para cualquier lugar porque tenía que depender de alguien que lo llevara y lo trajera. Pero dice que él se encontraba en este momento acá pidiendo limosna. ¿Para qué? Para obtener un sustento, porque no podía él por sus propios medios generar esos ingresos, porque había algo que lo limitaba, había algo que lo ataba a una condición de dependencia de otro ser humano, de depender de la misericordia que el resto del pueblo tuviera para con él, de depender de lo que los demás pudieran darle y solamente recibir eso, no poder él anhelar algo más allá de lo que los otros le daban. Pero dice que se encontró él hacia esta ciudad, se encontraba en Jericó, cuando escuchó que venía Jesús, escuchó que él venía, y por causa de la multitud que estaba rodeando al maestro, él se vio en la obligación de tener que gritar, de dar voces para que Jesús pudiera posar su mirada en él, para que pudiera llamar su atención, porque iba en el camino, pero si él iba en medio y toda la multitud rodeándole, para Bartimeo era imposible que Jesús lo viera. Pero pensó: si yo alzo mi voz, él puede verme, él puede escucharme y me puede ver. Entonces él buscó la manera de encontrar misericordia en Jesús, buscó la manera de obtener de él un milagro, una mirada de él, y si lograba llamar su atención iba a poder obtener algo de él. Seguramente a lo largo del camino, ya que él comúnmente salía a pedir limosna, pudo haberse encontrado con personas que hablaban acerca de la grandeza de Dios a través de la vida de Cristo. Pudo haber escuchado antes testimonios acerca de cómo Jesús sanaba, cómo Jesús hacía milagros, y al momento en que él escuchó que Jesús andaba por ahí, no perdió la oportunidad. Se olvidó de las limosnas que estaba pidiendo y no vino y le pidió a Jesús: dame algo para poder subsistir. Él quería lo que le hacía falta, quería recobrar esa visión. Y ese al momento en que él supo que Jesús estaba ahí, empezó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y algo importante acá es que él no había visto cara a cara a Jesús, tampoco había escuchado de sus labios las enseñanzas que él daba, mas sin embargo él confiaba en lo que había escuchado de otras personas, confiaba en el testimonio que había escuchado acerca de la grandeza de Dios a través de su hijo, cómo él estaba haciendo una obra maravillosa a lo largo de todo el pueblo de Israel y sus alrededores, y él podía creer a través de esa palabra, porque literalmente no estaba viendo nada de lo que Jesús hacía. A él no le constaba que era realidad,
que Jesús estaba ahí, que Él hacía milagros, si realmente los cojos recobraban esa movilidad y saltaban de alegría delante de Cristo, si era real que Jesús había hecho convertir el agua en vino, si era verdad que Jesús había hecho el milagro de una pesca milagrosa. Él no sabía nada de esto de forma humana. Él no lo había comprobado, no lo había visto, pero tal vez había escuchado acerca de esos milagros y él tenía fe. Él creía en aquello que no había visto, pero sabía que Dios era grande y misericordioso, y lo sigue siendo ahora, y lo sigue siendo aún, porque aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra no pasa, y su poder mucho menos. Su poder prevalece y su misericordia aún espera por cada uno de nosotros, por cada uno de los cuales tal vez nos encontramos en el mundo así como Bartimeo, tal vez dependiendo de los demás, tal vez dejándonos guiar por la corriente, yendo de aquí para allá, siendo llevados por cada movimiento o por cada situación que pasa en nuestra vida. Y somos como este ciego, siendo llevados por la corriente sin que nosotros opongamos resistencia, sin que nosotros nos percatemos de si realmente queremos estar en esa situación o no. Pero entonces llega un momento en nuestras vidas en el cual nos encontramos cerca de Cristo. Y acá vemos una decisión que Bartimeo tomó, y es que él estaba ahí con el propósito de pedir limosna, estaba mendigando junto al camino y pudo haber aprovechado y decir: ahorita que pasa la multitud voy a hacer mucho dinero. ¿Por qué? Porque viene una gran multitud y entonces extiendo la mano y alguien más me va a dar dinero y puedo obtener bastante porque hay muchas personas reunidas en este entorno. Pero él no fijó su atención en el ruido de las otras personas que acompañaban a Jesús, sino que él fijó su atención en las voces que decían: allí viene el maestro. Él fijó su atención y dijo: si él está aquí, no me interesan los demás que estén acá, no porque ellos no puedan darme algo, sino porque yo lo que realmente necesito es de Cristo. Y es lo que nosotros necesitamos cada día. Nosotros tenemos sueños, tenemos aspiraciones, tenemos metas por cumplir, pero nuestra necesidad más grande siempre debe ser nuestra necesidad de Cristo. Nuestra necesidad más grande siempre debe ser el buscar de Dios, el acercarnos a Él a través de su palabra, a través de la oración, el acercarnos a través de vigilias, a través de ayuno, a través de la comunión de unos con otros, alabando y glorificando el nombre de Dios a través de congregarnos. Esa debe ser nuestra prioridad, no porque no nos haga falta algo más humanamente, porque todo ser humano tiene necesidades, deseos y carencias, pero debemos priorizar en nuestra vida aquello que realmente tiene importancia, más allá de la vida misma, porque todo lo que podamos obtener en este mundo no se compara a lo que podemos obtener en Cristo, porque va más allá de este mundo. Porque en Él tenemos nuestro porvenir, no solo en esta tierra, sino más allá de ella. Entonces Bartimeo tomó una decisión y dijo: yo a quien necesito es a Jesús, entonces a Él lo voy a llamar. E inmediatamente, dice, él comenzó a clamar y a reconocer que Él era aquel que había de venir, porque le dicen: Jesús, hijo de David. Él tenía algún conocimiento, ya sea escuchado o tal vez antes de que él perdiera la visión, tal vez tenía algún conocimiento sobre las escrituras, en la cual se dice que del linaje de David iba a venir un rey que iba a gobernar y su reino iba a ser perpetuo, y este iba a ser el Hijo de Dios, el que se sentaba a la diestra del Padre. Él tenía ese conocimiento y reconoció: si este es Jesús, si este es a quien Dios envió, este es el que va a cumplir la promesa. Es Él quien tiene dentro de sí el Espíritu de Dios, es Él quien tiene la autoridad que fue dada por el Padre. Entonces empezó a llamarle y le pedía: ten misericordia de mí. Mírame, aquí estoy, ten piedad de mi condición. Apiádate de mí, que estoy en este lugar implorando misericordia. Y él dice
lamentablemente al ver una gran multitud, dice, muchos le estaban reprendiendo, muchos le decían que se callaran. ¿Por qué? Porque no los dejaba escuchar la enseñanza del maestro, porque cada quien estaba velando lastimosamente por su propia necesidad. Estaban todos alrededor de Jesús porque todos querían algo de él. Muchos otros no buscaban un milagro, solo querían escuchar y estaban ahí escuchando y escuchando. Y al estar Bartimeo alzando su voz, muchos le decían, cállate, no puedo escuchar qué dice el maestro, no puedo oír qué habla. Y esto es algo también para nosotros muy importante, porque si bien es importante que todos estemos con la mirada fija en Cristo, que busquemos de Él, nosotros como sus siervos también tenemos que estar atentos a la necesidad de otros acerca de Cristo, porque nosotros ya le conocimos, porque nosotros ya nos hemos encontrado con Él. Y no es que seamos perfectos, porque aún Cristo perfecciona su obra en nosotros en medio de nuestra debilidad. Aún nosotros buscamos la manera de no fallar y de vivir en obediencia, pero lo hacemos por Él. Pero hay muchos otros que aún no saben cómo acercarse a Cristo, que no saben que Él es el camino. Y no se trata de solamente yo ya conozco de Cristo, ya soy salvo y entonces nadie más importa. Claro que importa, porque ese es el amor que Cristo enseñaba y ese es el amor que Dios tuvo para con nosotros, que envió a su Hijo a morir por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la escritura en Romanos, ¿y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Entonces acá es importante también no solamente tener la mirada puesta en Cristo para nuestra propia salvación, sino también tener la mirada en Él para poder aprender más de Él. Y lo que aprendemos lo enseñamos y podemos exhortar a otros y podemos discernir en su presencia la necesidad que otros tienen acerca de Cristo para apoyarles, para no cometer el error que estas personas estaban cometiendo, porque lo que hacían era callar a Bartimeo, decían cállate, no escuchamos, lo reprendían, se lo regañaban, decían tal vez muchas cosas que herían sus sentimientos, mas sin embargo la necesidad que Bartimeo tenía era aún más grande que todo lo que todos le podían decir, y él dice cuando lo callaban gritaba más fuerte, porque lo único que tenía era su voz, no podía él llegar al maestro porque él nunca lo había visto, no podía ver a nadie, él se podía parar y decir Jesús y tal vez iba a tocar a otra persona porque no había escuchado aún la voz del maestro, mas sin embargo él seguía gritando, yo tengo que de alguna manera llamar la atención de Jesús, y él seguía persistiendo. Y acá hay otra cosa muy importante, la persistencia. Como muchos de nosotros solemos desanimarnos cuando parece que no hay respuesta, cuando parece que clamamos y no hay quien responda, pero no nos ponemos a pensar qué tanto estamos clamando, no qué tanto alzamos nuestra voz, sino qué tanto elevamos nuestra oración a Cristo, qué tanto nosotros estamos depositando nuestra fe, porque Él confiaba en que Cristo lo iba a escuchar, y más allá de solo escucharlo, Él confiaba en que si alguien podía ayudarlo era Él, si alguien podía librarlo de esa situación, de esa condición en la cual se encontraba, era Él. Él había depositado toda su confianza y no estaba dispuesto a dejar pasar esa oportunidad hasta que Cristo no lo llamara, hasta que Él no fijara su vista en Él. Y muchas veces nosotros parece que nos rendimos al primer momento, decimos no pasó nada, entonces no se puede, y dejamos ahí la situación en la cual no estamos demostrando ninguna fe, porque la fe va acompañada de la persistencia, porque la fe va acompañada de esa perseverancia en la cual nosotros creemos y confiamos. Y no es que oremos y oremos sin confiar, oramos y oramos porque sabemos que uno es nuestro Dios, que es capaz de escuchar nuestras oraciones, y no solamente escucharnos, sino también actuar según su voluntad y según su misericordia. Y esto es algo en lo que confiaba Bartimeo, y él seguía de ser más fuerte
alzando su voz, gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas veces eso no sucede. Nosotros, al no fijarnos en las necesidades que tienen los demás, como iglesia, tal vez somos ese obstáculo, esa piedra de tropiezo, lastimosamente, para que otros se acerquen a Cristo. No todos, al comenzar a buscar de Dios, tienen esa fe, esa persistencia y dicen: no me escuchó, Cristo no me escuchó, no pasó nada, no hay forma de cambiar mi vida. Y entra el desánimo y entra lamentablemente ese deseo de decir: ¿para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a seguir insistiendo? Y estas personas callaban a Bartimeo, mas sin embargo hay que tomar en cuenta esto, que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, importa aquel a quien nosotros estamos buscando, porque situaciones adversas van a haber siempre en el mundo. Siempre vamos a encontrar inconformidad o problemas con otras personas, y eso es algo que no nos debe detener, al contrario, nos debe motivar a buscar más de Dios. Acá Bartimeo se encontró con un obstáculo, una multitud tan grande que no le permitía acceder al maestro, una multitud tan grande que lo rodeaba, que lo callaba y lo mandaba a quedarse justamente en el lugar en donde estaba. Y acá tenemos mensaje no solamente para aquellos que son nuevos en el Evangelio y están pensando en retroceder y están pensando en abandonar. También tenemos mensaje para nosotros como iglesia de poder ser facilitadores de la palabra de Dios, que podamos ser nosotros aquellos que den un acceso a esa palabra, no que la priven, no que la silencien, no que la retengamos para nosotros mismos, porque hay promesa y hay palabra para todos, porque Dios ha mostrado su misericordia nueva cada día para cada uno de nosotros, y debemos procurar ser esas personas dispuestas a colaborar en los propósitos de Dios, en los propósitos del reino. Y dice, él seguía clamando aún más fuerte, él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, Jesús no dio un paso más, se detuvo porque había logrado Bartimeo aquello que se había propuesto, había llamado su atención. Deteniéndose, dice, mandó a llamarle. Él no dejó que Jesús pasara de largo. Y muchas veces nosotros vamos a la iglesia, oramos, buscamos en nuestras casas, y debemos tener esa persistencia, esa fe que tuvo Bartimeo, de no dejar pasar al Espíritu de Dios, de no dejar pasar al Maestro. Si su presencia está en ese lugar, si su presencia está, dice, donde aquellos que están dispuestos a buscarle, adorarle en espíritu y en verdad, entonces provoquemos que exista un milagro por medio de esa presencia. Busquemos de Dios, provoquemos misericordia, busquemos de Él de todo corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, busquemos de su presencia. Si nosotros realmente, como Bartimeo, estamos necesitados de Él, busquémosle, porque solamente Él puede satisfacer esa necesidad espiritual que nosotros tenemos, y aún alguna otra necesidad que pueda haber en nuestras vidas. Él es quien nos puede dar las fuerzas para afrontar cualquier dificultad. Él es quien nos puede dar el valor para poder sobreponernos ante la adversidad. Es solamente Cristo, es solamente Él y su presencia la que nos fortalece cada día. Y dice, Jesús nos mandó a llamar, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza en venir delante de Cristo, ten confianza en venir a su presencia, porque aquellos que le buscan, Él no los echa fuera, porque Cristo no hace excepción de personas. Le dijeron: ten confianza, olvídate de todos aquellos que te están diciendo que te calles, ten confianza, Cristo te está llamando, ten confianza, es Él quien ha puesto este día, en este momento, su mirada a ti. Es Él quien se ha fijado en la necesidad que tienes, y no solamente se ha fijado en tu necesidad, se ha fijado en tu oración, se ha fijado en la fe que tienes puesta, en cómo cada día buscas y sigues orando y sigues sirviendo, y cuando caes te levantas. Es Él quien nunca
ha dejado de ver todo aquello que has hecho. Es Él quien ha tenido compasión hoy de tu vida y te llama. Ten confianza, dice, levántate porque te llama. Bartimeo no se quedó esperando ahí a que Jesús llegara a ese momento delante de él, sino que él buscaba llamar su atención y le dijeron sus discípulos, dice, levántate, te está llamando, ten confianza, ve a él. Y él no dijo, yo soy ciego, que él venga hacia mí. Él en ese momento, dice, tomó la decisión de arrojar su capa y se levantó y vino a Jesús. Entonces él supo que había encontrado ese milagro que tanto buscaba. Él supo que había encontrado en Cristo la salvación que él necesitaba, no solamente la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Había encontrado en él esa esperanza que tanto deseaba. Dice, al momento en que le dijeron, él te llama, se puso de pie y tiró su capa, aquella capa que lo identificaba como un mendigo, aquella capa que le daba la identificación de haber sido una persona que estaba en una condición de vida privada de su visión, aquella capa en la cual él probablemente guardaba todas las limosnas que había recolectado a lo largo del día. ¿Qué importaba todo eso? No importaba nada más de su pasado, porque Cristo lo estaba llamando y él arrojó su capa, tal vez la única posesión valiosa que él tenía o que aún conservaba, pero él la dejó atrás, dejó todo atrás, porque había algo más valioso delante de él. Y aunque aún no lo estaba viendo, él supo, él me está llamando, entonces yo voy. Entonces él se puso de pie. Acá no nos narra la historia, no nos narra si alguien lo ayudó o él, al escuchar la voz de Cristo, empezó a guiarse por su voz, pero él llegó delante de Jesús, dice, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres recibir de mí? ¿Por qué me has llamado? Y el ciego le dijo, Maestro, yo quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vemos acá que Jesús no solamente le dijo, recobra la vista o ya puedes ver. Él le dijo, tu fe te ha salvado. Has alcanzado algo más de lo que estabas buscando. ¿Por qué? Porque creíste de todo corazón. Nada evitó que llegaras a este momento, y eso lo hiciste por causa de la fe que has puesto en mí y en el poder de Dios a través de mí. Esa era la confianza que tenía Bartimeo en Cristo y en el poder que le había sido dado por causa de Dios el Padre. Entonces alcanzó algo más de lo que él anhelaba, alcanzó salvación para su vida. Y Jesús le dijo, puedes irte en paz, porque ahora eres salvo, porque ahora conoces de Dios, porque ahora has visto cara a cara al Hijo de Dios y conoces su poder y has recibido de su Espíritu. Pero él no se conformó aún con esto, dice, y le seguía en el camino. Él se maravilló de al fin poder ver y al poder apreciar por primera vez la gloria de Dios. Vemos cómo fue lo primero que él pudo ver, la gloria de Dios reflejada en la persona de Cristo, y él al momento en que lo vio supo que ese era su lugar, estar cerca de él. No buscó a Jesús solo por un milagro, no lo buscó solo por un momento, lo buscó para toda su vida. Y aún si después del momento de la cruz muchos de los discípulos, tal vez incluso ahí Bartimeo, fueron dispersos, a ellos ya tenían un conocimiento de la palabra, ya llevaban de esa certeza de que tarde o temprano la escritura se iba a cumplir. Y cuando vieron ellos esa resurrección, cuando vieron el momento en el cual Cristo ascendió al Padre y les hizo la promesa del Espíritu Santo, nuevamente recobraron ánimo, recobraron fuerzas y se les dio una instrucción más, tal como sucede en esta historia. Les dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que pudieran estas personas alcanzar la salvación, para que pudiéramos ser todo lo contrario a la multitud de esta historia, porque Cristo no nos ha llamado a ser una multitud, no porque no podamos ser muchos en la iglesia, no, sino porque una multitud solo está acaparando el entorno,
acaparando el espacio. Cristo nos ha llamado a ser sus discípulos, aquellos que tienen cercanía a su palabra, aquellos que tienen cercanía a su presencia y por sobre todo aquellos que buscan de Dios para poder seguir sirviendo en Él. Y eso es lo que ayuda a que muchos puedan venir también al reino de Cristo, porque Él es quien añade a aquellos que han de ser salvos, sí, pero nosotros también podemos ser esa piedra de tropiezo en la vida de otro, o podemos ser esa piedra de edificación sobre la cual se sigue predicando la palabra de Dios. Podemos ser ese puente a través del cual muchos más se acerquen a Dios. Podemos ser nosotros aquellos que extiendan una mano y en representación, tal como somos nosotros, somos embajadores del reino de Cristo, podemos ir y seguir predicando su palabra, extendiendo el testimonio de la grandeza de Dios. Porque así como nosotros tenemos acá en la escritura testimonios de personas que provocaron que existiera un milagro, que llamaron al Espíritu de Dios para que tuviera misericordia de ellos, así nosotros también tenemos una historia de vida, una historia en la cual solo nosotros hemos conocido cuánto hemos luchado, cuánto hemos orado, cuánto hemos tal vez desmayado y Cristo nos ha levantado, y solo nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Porque nadie más lo ha vivido, pero también puede ser que solo nosotros lo conozcamos porque no lo hemos compartido con otros, y quizá otra persona está viviendo la misma situación que nosotros, o una situación que también para él o para ella es demasiado grave, demasiado drástica y no hay esperanza, y tal vez se encuentran como Bartimeo, solo esperando a ver qué pasa, a ver si alguien pasa en el camino y me ayuda, esperando y esperando, sentados sin poder ver hacia ninguna dirección, sin tener una mirada en un futuro, porque no vemos nada, porque toda la situación y todo el problema nubla nuestra vista y no nos permite ver a futuro, no nos permite ver un porvenir. Pero podemos nosotros testificar de la grandeza de Dios, podemos no silenciar la palabra, sino que seguirla compartiendo, extendiendo el mensaje de su reino, de cómo Cristo cambia, de cómo Cristo transforma nuestras vidas, de cómo Él da sanidad y da salvación, cómo Él se encuentra aún esperando con los brazos abiertos para que nos acerquemos hacia Él, porque nosotros podemos llamarlo, podemos llamar su presencia, podemos nosotros orar y buscarle, pero también depende de nosotros acercarnos a Él cada día. Él va a responder si nosotros le llamamos, Él va a responder si nosotros le buscamos. Bartimeo tomó la decisión, no esperó a que, si Cristo está aquí, Él se tiene que compadecer, en algún momento me va a ver, y no esperó en el silencio. Él buscó provocar misericordia en su corazón. Y le buscó fervientemente. Entonces nosotros tenemos que procurar buscar también de la presencia de Dios, de su misericordia. Sabemos que su misericordia existe, pero busquemos de esa presencia, busquemos de su palabra, busquemos de su Santo Espíritu y acerquémonos a Dios un versículo a la vez.